Estamos de regreso en Directo América de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este día. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó a una reunión de emergencia y acusó a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el último cuerpo entregado pertenece a un rehén que ya había sido rescatado y enterrado en Israel. El Foro de Familias de Rehenes llama a acciones decisivas. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en Japón, Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la relación bilateral a una nueva era dorada. Fuertes vientos causados por el huracán Melissa de categoría 5 impactan ya Jamaica. El temporal podría afectar a 1,5 millones de personas y fue calificado por la Organización Meteorológica Mundial como una tormenta catastrófica y la peor del siglo para Jamaica. En Revista de Prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este martes los diarios españoles El País y ABC reseñan el aniversario de la Dana registrada en Valencia y las historias de las 229 víctimas que dejó el fenómeno. Como titulan, enseguida lo vemos con El María Angulo. Y en nuestro bloque de economía vamos a Estados Unidos porque el gigante del comercio electrónico Amazon anunció un drástico recorte de personal. Con Daniela Blandón les contamos los motivos de Amazon y que otras empresas de consumo y minoristas están haciendo lo mismo. Iniciamos en Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu convocó a reunión de emergencia y acusa a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el cuerpo entregado la noche de este lunes pertenece a un rehén que ya había sido rescatado por su propio ejército en diciembre del 2023 y enterrado en Israel. Al conocer la noticia, el Foro de Familias de Rehenes llama a acciones decisivas contra el grupo islamista. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Según Israel, los restos que anoche entregó Hamás no coinciden con ninguno de los cadáveres de los 13 rehenes que siguen retenidos en Gaza. La oficina de Netanyahu sostiene, en cambio, que pertenecen a Ofir Tsarfati, un secuestrado en el Festival Nova, cuyo cuerpo recuperó el ejército israelí en diciembre de 2023 durante su invasión militar de la franja. Es en este escenario que la oficina del primer ministro israelí está denunciando textualmente una clara violación del acuerdo por parte de Hamás y es el motivo por el que Netanyahu va a reunirse con los jefes del aparato de seguridad. Se trata de una consulta con un objetivo claro y es responder al grupo con medidas de represalia, por lo que Israel considera un retraso en la entrega de los cautivos. Entre estos castigos, la radio del ejército apunta a reducir la ayuda humanitaria, que de por sí no entra en Gaza en el mínimo pactado, además de expandir la ocupación israelí sobre áreas de Gaza, pese a que con el repliegue Israel controla más del 50% del enclave. El plan firmado por las partes contemplaba que llevaría tiempo recuperar a todos los rehenes, pero comprometía a Hamás a hacer todos los esfuerzos y para ello hace unos días Netanyahu permitió que un equipo egipcio entrara para ayudar con maquinaria. La Cruz Roja ha llegado a vislumbrar que es posible que alguno de los rehenes nunca sean encontrados, sin embargo, hoy en Israel se le exige al gobierno no retroceder y responder. El rival electoral de Netanyahu, el expremier Naftali Bennett, pide la destrucción total de Hamás, como ya lo han hecho también sus socios ultraderechistas, los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. En esencia, piden un retorno a reanudar los ataques israelíes con el argumento de estos 2 últimos años de acabar con el grupo y terminar con la amenaza que supone Gaza, según sus palabras. Mientras tanto, en Cisjordania, Israel mató a 3 personas que definió como parte de una célula terrorista en un operativo que incluyó ataques terrestres y aéreos. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que sus fuerzas permanecerán en los campos de refugiados y jamás llamó así a la unidad de los palestinos. Este hecho ocurre en medio de crecientes episodios de violencia de los colonos israelíes contra palestinos y cuando el Parlamento de Israel avanzó en votaciones para anexionarse este territorio. Más detalles en el informe de Daci Lanza. Nueva ofensiva de Israel contra palestinos en Cisjordania ocupada. La policía dijo este martes en un comunicado que las fuerzas israelíes dispararon contra quienes definieron como parte de una célula terrorista que, según esta versión, planeaban ataques en la zona del campo de refugiados de Jenin.
También lanzaron ataques aéreos, según la policía y el ejército israelí. El ejército estaba allí. Volaron el coche y atacaron desde el aire. Según los medios israelíes, dijeron que atacaron, volaron un coche y mataron a 3 personas. Pero vinimos aquí y vimos 4 colchones en una cueva, sangre en 3 partes de 3 personas y un cerebro que explotó. Nos despertamos a las 4 de la mañana con el despliegue de las fuerzas de ocupación en el cruce de Kafir Kut con su excavadora, antes de que avanzaran hacia la zona de Wadi Hassan. Durante este tiempo oímos el sonido de bombardeos y fuertes disparos mientras estallaban enfrentamientos armados. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, utilizó el nombre bíblico para hablar de la operación en Cisjordania ocupada y dijo que dio instrucciones al ejército para que adopten todas las medidas necesarias para, textualmente, eliminar las amenazas terroristas. Tras los hechos, Hamás llamó a intensificar su conflicto con Israel en todos los frentes, instando a los palestinos a unirse sobre el terreno y en la política. Al menos 988 palestinos, incluidos militantes, murieron en Cisjordania a manos de las fuerzas israelíes o colonos desde el inicio de la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino. Esto se da en el marco de una creciente ola de violencia de colonos israelíes en Cisjordania y de que el Parlamento israelí avanzara en la votación para anexionarse ese territorio. Ahora vamos a Japón. Estados Unidos y el país asiático firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en el país nipón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, la premier japonesa aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Trump continuará este miércoles su gira en Asia. Irá a Corea del Sur, donde se reuniría con su homólogo chino Xi Jinping. Escuchemos. Pero la apreciada alianza entre Estados Unidos y Japón es en realidad una de las relaciones más extraordinarias del mundo. Nunca ha habido nada igual. Nacida de las cenizas de una guerra terrible, nuestro vínculo ha crecido a lo largo de 8 décadas hasta convertirse en la hermosa amistad que tenemos. Es la base de la paz y la seguridad en el Pacífico. ¿Lo ven? Estoy decidida a fortalecer drásticamente las capacidades de defensa de Japón y a contribuir aún más activamente a la seguridad y la estabilidad de la región. Esto nos permitirá elevar la alianza entre Estados Unidos y Japón, la mayor asociación del mundo, a alturas aún mayores. Y esta escala en Japón es tan solo el abrebocas para el plato fuerte de la gira asiática de Donald Trump, el encuentro, como les informamos, con el presidente chino Xi Jinping el próximo jueves en Corea del Sur. El cara a cara hace crecer las expectativas de un posible acuerdo entre las dos mayores economías del mundo que buscan aliviar así las tensiones que ha provocado la guerra comercial desatada por la administración Trump y que, recordemos, han derivado en la imposición de aranceles de lado y lado y también la restricción a intercambios de tecnología y minerales críticos. Jesús Yajure nos cuenta más. Un encuentro de alto voltaje. Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el jueves en Corea del Sur para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial en curso. Una cita crucial para el comercio mundial que será seguida de cerca por empresas globales. Entre los temas más calientes de la reunión, los semiconductores. Nvidia monitorea la posibilidad de un acuerdo sobre la venta de potentes chips de inteligencia artificial a China, mientras Beijing controla el mercado de minerales y tierras raras y endureció los controles de exportación de estos materiales en el centro de la pugna entre ambos países. También la industria automovilística. Lo más urgente a tratar es la amenaza de escasez de chips usados en autos eléctricos. China prohibió las exportaciones de los productos terminados de Nexperia en medio de una disputa con el gobierno holandés que amenaza con tomar su planta en Europa. Volkswagen, General Motors y Ford han advertido de interrupciones en la producción si la disputa no se resuelve. En vilo, también el mercado de energía. China compró casi el 6% de las exportaciones estadounidenses de combustible en 2024. Desde que se impusieron los aranceles, las empresas chinas no han firmado ningún nuevo acuerdo. Las empresas del agro estadounidense vigilan el levantamiento de aranceles que han detenido las compras chinas de soja,
que ahora la adquiere de Argentina. China era el principal comprador de soja estadounidense que adquirió $12.600 millones en 2024. A la expectativa, también la industria aeronáutica. China es el principal comprador de Boeing y en abril ordenó a sus aerolíneas detener las compras a empresas estadounidenses. El aumento de las tensiones comerciales podría amenazar el crecimiento de Boeing a largo plazo. Beijing denunció el lunes el unilateralismo y afirmó que el mundo no debe volver a la ley de la selva, una clara referencia a los aranceles del presidente Trump que han perturbado las cadenas de suministro mundiales y agitado los mercados. Seguimos en Asia. Fracasaron las conversaciones entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán que buscaban consolidar un alto el fuego. Las negociaciones iniciaron el pasado sábado y se prolongaron a lo largo de 3 días en Estambul y estuvieron marcadas por la desconfianza sobre el terrorismo y las tensiones fronterizas. Precisamente desde Estambul, nuestro corresponsal Adrián Rocha nos reportó los detalles. Reproches y amenazas entre ambos lados. Así es como han fracasado hoy martes las negociaciones entre Pakistán y Afganistán que empezaron el sábado de esta misma semana pasada en Estambul para intentar acabar con un conflicto de que empezó hace 3 semanas cuando Pakistán bombardeó la capital afgana de Kabul para intentar asesinar a los líderes de los talibanes pakistaníes. Recordemos, un grupo absolutamente independiente de los talibanes afganos que gobiernan Afganistán desde 2021. Desde ese bombardeo hasta hoy han habido intensos combates, sobre todo en la región fronteriza de ambos países, y han muerto en ellos varias decenas de militares y también civiles, y de hecho ayer mismo hubo, mientras estaban teniendo lugar las negociaciones en Estambul, serios combates que acabaron con la vida de 30 personas según el gobierno pakistaní, que amenaza ahora con llevar este pequeño conflicto de momento a una guerra total entre ambos países. Así lo aseguró de hecho el ministro de Defensa pakistaní durante las conversaciones en Estambul, cuando dijo que si no se llegaba a un fruto y a un resultado favorable en estas negociaciones, entonces los dos países entrarían en un conflicto de guerra total. La delegación afgana en estas conversaciones en Estambul a la prensa afgana ha asegurado que si ahora mismo Pakistán atacase a Afganistán en otra ocasión, entonces los talibanes de Afganistán se verían con la obligación de bombardear la capital pakistaní de Islamabad. El conflicto sí está llevando a unas tensiones enormes y son tan altas, de hecho, estas tensiones, que incluso el presidente estadounidense Donald Trump se refiere a este conflicto y ha asegurado en las últimas horas que él mismo se vería dispuesto a participar en estas conversaciones para intentar acabar con el conflicto entre Kabul e Islamabad. En otro orden de ideas, los vientos del huracán Melissa azotan ya Jamaica este martes y si su trayectoria continúa como se prevé, la Organización Meteorológica Mundial asegura que se convertirá en la peor tormenta del siglo. Según alertó la Cruz Roja, el huracán categoría 5 podría impactar al menos 1,5 millones de personas cuando toque tierra en el país caribeño. Con vientos de más de 300 kilómetros por hora, se espera que Melissa se dirija a Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Aquí los detalles. Estas dramáticas imágenes muestran el huracán Melissa, filmado desde el interior, mientras la tormenta de categoría 5 se precipita hacia Jamaica y Cuba. Los países del Caribe se han estado preparando para el impacto. Las autoridades jamaiquinas están tomando medidas de última hora para evitar inundaciones. Estamos realizando los últimos preparativos en cuanto a la limpieza de los desagües. Aquí estamos limpiando un pequeño río, se llama Río Pie y es un afluente de varias comunidades que suelen verse afectadas por las inundaciones. Los expertos advierten que el huracán Melissa también podría provocar deslizamientos de tierra, mientras que los fuertes vientos causarían cortes de electricidad y comunicaciones. La lentitud de la tormenta la hace especialmente peligrosa, lo que significa que las condiciones adversas probablemente se prolongarán más que durante la mayoría de los huracanes. Las autoridades han instado a los residentes a cumplir las órdenes de evacuación de las zonas de peligro. Existen cerca de 900 refugios en todo el país, pero algunos residentes se niegan a abandonar sus hogares. Sí, hay temerarios que prefieren quedarse con sus propiedades. Les deseamos lo mejor. Las autoridades cubanas también tienen previsto evacuar a más de 600.000 personas de la trayectoria de la tormenta y trasladarlas a refugios como este de Las Tunas. Acogerá aproximadamente 260 personas. Eso no indica que puede ser el límite, puede tener un espacio un poco más abarcador
todo lo que permita y que esté previsto evacuarse, pues nuestras puertas estarán abiertas. Se espera que el huracán Melissa azote primero Jamaica, luego se dirija a Cuba y finalmente llegue a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a finales de la semana. Es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales, ya está aquí con nosotros en el estudio el Mariángulo. Bienvenida a él. Feliz martes, Elena. Para ti también. Pues vamos a iniciar con lo que hoy nos traen medios como The Guardian, pero también The Washington Post, acerca de las alertas emitidas por la cercanía ya del huracán justamente Melissa categoría 5. ¿Cómo titula? Así es, Elena. Vemos como el medio de origen británico The Guardian abre en esta portada con este titular que nos dice: temen que el huracán Melissa pueda ser catastrófico. Como vemos en la portada, nos ofrece la trayectoria del mapa del huracán Melissa. El medio reseña que podría en efecto convertirse en el más devastador en pasar por Jamaica y cita datos entregados en las últimas horas por parte de delegados de la Cruz Roja, según los cuales el fenómeno podría afectar a cerca de 1,5 millones de habitantes en este territorio. También coteja datos entregados por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en el orden de que vientos sostenidos de 282 kilómetros por hora azotan en este momento ese territorio. Dice que las autoridades le pidieron a los jamaiquinos acudir hasta los refugios habilitados para atender la emergencia y señala que el fortalecimiento del impacto de este fenómeno está directamente relacionado con el calentamiento global. Reseña también un artículo en su cara interna al cual titula de esta manera: el calentamiento de los océanos probablemente esté impulsado por la rápida intensificación del huracán Melissa. Apunta que los científicos climáticos ya han advertido durante mucho tiempo que el calentamiento de los océanos está haciendo que el desarrollo de las tormentas sea cada vez más intenso, explosivo y común. Plantea también este medio The Guardian una cronología según la cual en la jornada del pasado sábado 25 de octubre Melissa era todavía una tormenta tropical, pero reseña también la manera en la que la madrugada del día posterior, el domingo 26 de octubre, pasó a ser un huracán de categoría 4. Dice que los vientos pasaron de 112 kilómetros por hora a 225 kilómetros por hora. Esto en un solo día, lo que a los ojos de los expertos es considerado como una de las intensificaciones más rápidas registradas en el Océano Atlántico, en un contexto en el que en el año pasado, 2024, los océanos del mundo alcanzaron su temperatura más alta jamás registrada, continuando esto con la tendencia creciente del calor marino sin precedentes. Reseña también la manera en la que, de acuerdo con expertos en meteorología, el cambio climático está modificando fundamentalmente nuestro clima. Vemos también cómo el medio de Washington Post presenta en su portada también un mapa similar al que nos ofrece The Guardian y titula: Jamaica se prepara para una tormenta monstruosa y ora. Abre con esta imagen similar, reseña que el territorio permanece en alerta y que el huracán Melissa ahora es en efecto más potente y fuerte que el huracán Katrina. Dice que no se espera que Estados Unidos se salve por completo, ya que la humedad provocada por el huracán Melissa probablemente alimente otra tormenta en la zona. Vemos también cómo la portada de Wall Street Journal titula con lo mismo y dice: una tormenta volátil se acerca a Jamaica. El medio reseña que se espera que se produzcan inundaciones que calificarían como catastróficas y se espera también el registro de graves daños en materia de infraestructura. Dice que las autoridades instaron a la población no solo a ir a los refugios, sino también a resguardar almacenamiento de agua y de alimentos no perecederos y a retirar la basura de los desagües y las alcantarillas. Vemos también cómo el medio Granma de Cuba titula: ante el inminente impacto de Melissa, alertas, solidarios y disciplinados. El medio reseña lo dicho por el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, como parte del mensaje que ofreció en el Consejo de Defensa Nacional, en el que llamó a los cubanos a estar preparados y recordó, Elena, de hecho, lo ocurrido en la isla en el año 1963, cuando el huracán Flora devastó este territorio y también golpeó en su momento a Haití, a República Dominicana y a varias de las Antillas Menores. Dice que las
marejadas ya se sienten en el territorio cubano. Y finalizamos también con lo que nos presenta The New York Times, que titula: los cazadores de huracanes encontraron algo en el ojo del huracán Melissa, aves atrapadas. Pone de relieve también un tema alterno a la afectación que producirá este fenómeno meteorológico. Dice que hay aves atrapadas en la pared del ojo del huracán Melissa. Esto según un mensaje que fue entregado por los llamados cazadores de huracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en una alerta que fue conocida como un mensaje de datos sobre el vórtice de este fenómeno, que fue enviado en las últimas horas de la jornada de ayer lunes. Dice que hay aves en la pared del ojo, junto con información sobre la velocidad, pero también el carácter y la ubicación del vórtice del huracán Melissa. Destaca que no se trata de algo raro, ya que las aves migratorias son normalmente arrastradas por la fuerza de los vientos de los huracanes, pero que una vez llegan al ojo de la tormenta, donde las condiciones son descritas como relativamente tranquilas, les resulta casi imposible escapar. Concluye que esta noticia también subraya el profundo impacto ecológico que el huracán Melissa tendría en la biodiversidad de Jamaica. Dice que los arrecifes de coral, pero también los manglares y los ecosistemas terrestres, Elena, serían los más afectados. Bien, pues vamos a continuar con lo que nos dicen diarios españoles como El País, pero también ABC, acerca de ya mañana se cumple el aniversario, un año de la tragedia de la Dana en Valencia, y lo presentan con especiales multimedia. ¿Cómo titula? Así es, El País titula: ¿cómo, dónde y a qué hora murieron las 229 víctimas de la Dana en Valencia? El medio lo que hace es reconstruir minuto a minuto lo que aconteció cuando se dio este fenómeno, desde las primeras muertes cerca de las cabeceras de los cauces, el desbordamiento también del barranco El Pollo. Presenta testimonios de los familiares de las víctimas, con relatos teje la historia y dice que se trata de la mayor catástrofe del siglo en España. También se cuestiona El País si podía haberse evitado este número de muertes. Dice que al menos 156 personas habían fallecido antes de que fuera emitida la alerta oficial y que otras 37 estaban ya en una situación crítica. Coteja las 7 horas antes de la alerta y presenta también una clasificación de la manera en la que murieron las víctimas. Como podemos ver en este especial multimedia, se reseñan fallecidos en casas inundables, en carreteras, plantas bajas, garajes, calles, residencias de ancianos y otras circunstancias para las cuales no hay todavía datos. Vemos también como el medio de igual origen español ABC titula otro especial multimedia presentado en la antesala del primer aniversario de este fenómeno. Dice: Dana, la vida y la muerte en 100 metros. El medio dice que en la zona de cero de Paiporta el agua llegó a niveles hasta 3 metros de altura. Describe el panorama como plagado de barro y de personas aferradas a balcones y coches flotando. Reseña también la historia de los protagonistas de las grabaciones que se hicieron virales en redes sociales y también la historia de una mujer llamada Raquel, a la que describe de esta manera: hay un instante que cambia la vida de Raquel. Tras una revisión prenatal en Valencia, su coche se queda sin batería y no arranca. Jamás llega a Paiporta. Con este tipo de historias, Elena, reseña el medio ABC el aniversario de la Dana. Claro que sí, decíamos 29 de octubre, el día de mañana. 29 de octubre mañana. Muchísimas gracias, Elmaría Angulo. A ti, Elena, por recibir. Gracias. Ahora es tiempo de economía en France 24. Voy a revisar los números de esta jornada y está con nosotros Daniela Blandón. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Elena. Buenos días. Pues vamos a comenzar hablando de Amazon, que anunció, ya lo decíamos, un drástico recorte de su personal. Claro que sí, el gigante del comercio electrónico dijo que reducirá su plantilla corporativa en aproximadamente 14.000 personas en medio de una reestructuración impulsada en parte por la adopción de inteligencia artificial, que también resultará en más recortes el próximo año. En una nota publicada en su sitio web, explica Amazon que esto ayudará a la empresa a reducir aún más la burocracia. Ahora veamos que a finales del año pasado Amazon contaba con alrededor de 1.560.000 empleados a tiempo completo y parcial. Su planta corporativa, que es de la que van a salir estos empleados, es de aproximadamente 350.000. Y los analistas ven este movimiento actual como una manera de deshacerse de ese exceso de contratación que hizo durante la pandemia. Pero Amazon no es la única empresa. ¿Qué otras han anunciado recortes?
Pues por lo menos en Estados Unidos y solamente en el sector de consumo y minoristas hay otras firmas, como vemos acá, como Starbucks, también Procter & Gamble y Walmart, que han hecho apretones de cinturón, pero en otros sectores también hay despidos. Southwest Airlines, Chevron, United Health y hasta Morgan Stanley son algunas de las firmas que van a reducir su personal. En más temas, Estados Unidos y Japón estrechan sus relaciones. Bueno, durante esta gira de Donald Trump por Asia, previa al encuentro de APEC en Corea del Sur, el mandatario estadounidense visitó a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Ambos revelaron el interés de unas 20 empresas japonesas en proyectos relacionados con áreas clave como minerales críticos e inteligencia artificial. Las conversaciones también incluyen la soya y hasta camionetas, pues la primera economía del mundo aspira a convencer a Japón de comprar esas famosas camionetas pick-up de Ford, que son las más vendidas de la marca, pese a que es ese país el que envía millones de vehículos al año a la Unión Americana. En todo caso, la Casa Blanca anunció millonarias inversiones. Me enorgullece anunciar que esta noche firmaremos 490.000 millones de dólares en inversiones. No llegué a los 500.000 millones, me quedé un poco corto, pero lo lograré. So I'm sorry I left you down. I didn't get to 500 billion. I came a little short, but we'll get there. Anyway, so these... En fin, esto está impulsado por la iniciativa de inversión estratégica japonesa, creada por su política arancelaria y por un acuerdo comercial histórico con Japón. Los compromisos garantizan la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Desarrollaremos energía nuclear, semiconductores y fortaleceremos toda la cadena de suministro nacional. Pero, Elena, el acuerdo quizás más relevante al que llegaron tiene que ver con tierras raras que se utilizan en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate, con lo que Estados Unidos busca asegurar su suministro después de que China endureciera sus controles de exportación en octubre, y esto llevó a Washington a amenazar con imponer aranceles del 100% a los productos chinos como respuesta. Aún así, como lo vemos en este mapa, China sigue siendo líder en la industria y en las reservas. Vemos como China es el país que más toneladas tiene, más millones de toneladas tiene de tierras raras, y Japón ni siquiera aparece dentro de este mapa, lo cual quiere decir que es bueno que firmen el acuerdo, pero es más malo para Estados Unidos que no tengan buenas relaciones con China en ese sentido. Es casi compartir lo poco que tengan con Japón. Ajá. Bueno, y justamente hablando de los aranceles o las amenazas arancelarias de Donald Trump en América Latina, se siguen sintiendo los efectos de esta guerra comercial. Bueno, según medios mexicanos, Ciudad Juárez, que queda en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, ha perdido más de 20,000 empleos en el último año. Muchos de ellos son trabajadores de las plantas de ensamblaje de vehículos que importan materias primas mayormente libres de impuestos desde todo el mundo y exportan ya el producto terminado a Estados Unidos. En los últimos años han migrado numerosas empresas multinacionales a esta zona para evitar los aranceles estadounidenses sobre productos fabricados en China, una tendencia conocida como nearshoring. Ahora están expectantes por una eventual nueva imposición de gravámenes. No podemos ahorita continuar con cada 3 meses estar esperando a ver qué decide el presidente Trump o los Estados Unidos en cuanto a las tarifas. Entonces sigue creando incertidumbre, no se puede continuar. Realmente lo que se diría o definiría ahorita es que ya tomaran una última decisión. Y esto lo está haciendo él también con el aquel de revisar cómo se siente el termómetro para renegociar el próximo Tratado de Libre Comercio. Dani, y finalizamos con el cierre administrativo en Estados Unidos del gobierno, que llega a su día número 28. Claro, y datos bien importantes. Esta crisis del transporte generada por el shutdown se agravó con el retraso de casi 7,000 vuelos en todo el país el lunes, después de los 8,800 que se habían retrasado el domingo, mientras en las calles la ayuda alimentaria comienza a escasear por falta de recursos. Veamos más. En los bancos de alimentos de Estados Unidos, el personal informa que ve caras nuevas. Los trabajadores federales despedidos o suspendidos se quedaron sin sueldo mientras el gobierno sigue cerrado. Normalmente hoy me pagarían. No tengo ningún saldo en mi cuenta. Todavía tengo facturas que pagar. Tengo una familia a la que cuidar. Así que esto conlleva mucha incertidumbre.
Se prevé que el problema empeore. A partir del 1 de noviembre, decenas de millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, no recibirán las prestaciones, que se renuevan mensualmente, a menos que el Congreso llegue a un acuerdo para reabrir el gobierno. La administración Trump no utilizará los $5.000 millones de los fondos de contingencia para distribuir las prestaciones, como esperaban algunos legisladores según un memorándum del Departamento de Agricultura. Lo que sabemos sobre la inseguridad alimentaria en este país es que los bancos de alimentos voluntarios como el nuestro y otros no pueden satisfacer la demanda. SNAP es una pieza esencial para satisfacer las necesidades alimentarias en Estados Unidos y el SNAP está siendo recortado. Por eso nos preocupa la sostenibilidad. SNAP es solo uno de los varios programas que se quedarán sin fondos a partir del sábado. También se prevé que se agoten los fondos de Head Start, un programa que financia servicios de salud, nutrición y educación para más de 800.000 niños menores de 6 años, y Essential Air Service, que subvenciona los servicios aéreos a pequeñas comunidades. Ahí vemos algunos de los impactos de este cierre de gobierno. Desde luego que sí, no vemos tampoco acuerdos a la vista. Claro que sí. Muchísimas gracias, Daniela Blandón. Aquí nos vemos después. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. Más en breve, no se vayan.